Los negros son uno de los grupos étnicos más grandes del mundo, con una rica historia que se remonta a miles de años. Esta historia está documentada en la Biblia, que cuenta la historia de los orígenes del pueblo africano, incluidos sus reyes y reinas. En este video revisaremos la interesante historia de este precioso grupo étnico. Al finalizar el video conocerás personas de raza negra que estuvieron presentes en relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Biblia es una fuente importante de información sobre los orígenes de los negros. Al estudiarla podemos aprender más sobre la rica historia y cultura de este grupo de personas. La Biblia dice que todos los pueblos actuales son descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Los negros y otros grupos étnicos de piel oscura son descendientes de Cam, quien era hermano de Sem y Jafet. El linaje de Cam se extiende por todo el continente africano. Incluye a los egipcios, los etíopes, los nigerianos, los sudafricanos y muchos otros pueblos. Estos pueblos han hecho importantes contribuciones a la historia, la cultura y la religión del mundo. El término camítico se utilizó originalmente para referirse a los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé. Según la Biblia, Noé y sus tres hijos fueron encargados de reconstruir la humanidad después del diluvio. Con solo 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, la humanidad necesitaba empezar de nuevo. Cam es reconocido en la Biblia como el antepasado de los pueblos africanos y negros. Su nombre está asociado al África y de hecho, el libro de los Salmos lo identifica como el antepasado de los antiguos egipcios. Es importante señalar que en la antigüedad las tradiciones rabínicas, los cuentos judíos y otras tradiciones antiguas también lo identificaron como el antepasado de los pueblos africanos. Además, todas las interpretaciones de los hijos de Cam apuntan a países, regiones y pueblos africanos. El nombre de Cam en hebreo, arameo y otras lenguas antiguas significa quemado u oscuro, lo que podría estar relacionado con el tono de la piel de sus descendientes. En el capítulo 10 del libro de Génesis, versículos 6 al 14, narra el linaje de Cam. Los descendientes de Cam, también conocidos como pueblos camitas, incluyen a Cus, padre de varios pueblos africanos, y Misa, padre de los antiguos egipcios. Los árabes, judíos, sirios y otros pueblos llaman a Egipto Mizraim, en referencia a su fundador. Además de Canaán, que es el padre de los cananeos, los otros hijos de Cam son Put y Cus. Es importante recordar que Canaán es una región y un pueblo distinto a los africanos. Los hijos de Cus son Seba, Jávila, Sapta, Raamá, Sapteca y Nimrod, el primer hombre poderoso de la tierra. Fue uno de los nietos de Cus. Nimrod era un antepasado de los sumerios, los pueblos nativos de la antigua Babilonia. Nimrod también fundó 2 o 3 ciudades en Asiria. Mizraim, el hijo primogénito de Cam, fue el antepasado de los luditas, los pueblos del norte del África como los amonitas, los nazareos, los casluritas, y los filisteos y los fenicios también descienden de los luditas. Mizraim también dio origen a muchas naciones y pueblos, incluido el pueblo de Etiopía. Todos los etíopes descienden de Cus, al igual que el pueblo de Nubia, también conocido como el reino de Cus en la antigüedad. Cus, hijo de Cam, fue el progenitor de numerosas naciones y pueblos, entre ellos los cusitas que habitaron en la región de Nubia en el norte de África. Nimrod, un poderoso rey que fundó la ciudad de Babel, los pueblos del sur de India como los tamiles y los malayales. Muchos pueblos africanos como los malienses, eritreos, kenianos, congoleños y matúes. El término Cus se asocia a menudo con Etiopía, Sudán y África. Su significado literal es negro. Cus también fue el padre de Canaán, que habitó en la región de Canaán, y de Mizraim, que es considerado el antepasado de los antiguos egipcios. El antiguo historiador Flavio Josefo afirma en su libro Antigüedades Judías: de los 4 hijos de Cam, el tiempo no ha dañado el nombre de Cush, ni para los etíopes, sobre los que reinó, e incluso en este día, tanto por sí mismos como para todos los hombres de Asia llamados cusitas. Es curioso que los pueblos semíticos como los arameos, los árabes e israelitas se refirieran a Egipto como Misr, Misru, que es lo mismo que Mizraim. Este nombre se utiliza en varios idiomas antiguos como el arameo, el árabe y el hebreo. En el libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 51, se menciona que Dios hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de la humanidad en las tiendas de Cam. Además de Mizraim, Cam también tuvo un hijo llamado Fut. Una curiosidad interesante es que el nombre Fut proviene de la palabra
que significa hito, y es una referencia a los cazadores tribales del África llamados futes, considerados los antepasados de los libios negros nativos de Libia y otros pueblos africanos. En cuanto a la famosa maldición de Cam y la maldición recurrente sobre Canaán, muchas personas en la antigüedad malinterpretaron esta historia. En el libro de Génesis capítulo 9 se dice que después de que Noé se emborrachó, su hijo Cam no lo ayudó, sino que le contó a sus hermanos que su padre estaba desnudo y borracho. Esto fue considerado una falta de respeto y como resultado Cam y su hijo Canaán fueron maldecidos. Maldición de Noé a Canaán es un pasaje bíblico que ha sido interpretado de diversas maneras. Aunque no es el tema principal de este video, es importante señalar que la maldición no se refiere a los negros en general, sino a los cananeos, un pueblo de la antigüedad que habitaba el Medio Oriente. En el texto bíblico, Cam, uno de los hijos de Noé, ve la desnudez de su padre cuando éste está ebrio. En respuesta, Noé maldice a Canaán, el hijo de Cam. La maldición se interpreta como un castigo por el pecado de Cam, que fue una violación del respeto debido a un padre. Sin embargo, algunos eruditos creen que la maldición de Noé fue accidental. Argumentan que Noé no estaba en sus cabales cuando la pronunció, ya que estaba ebrio. Otros creen que la maldición fue una predicción de la futura caída de los cananeos. Independientemente de la interpretación, es importante recordar que la maldición de Noé no se refiere a los negros en general. Los negros no son descendientes de Canaán y la maldición no tiene ningún significado para ellos. Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 22 versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Es decir, que la maldición a Canaán ya no rige para ningún pueblo de la tierra. Cam vivió una vida muy larga hasta los 600 años y tuvo muchos hijos. Se desconoce el lugar exacto de la tumba de Cam, pero se cree que está en África, probablemente en Etiopía o en Sudán. Algunos estudiosos creen que podría estar enterrado en Egipto. La Biblia menciona varias personas descendientes de Cus que fueron de raza negra. ¿Cuáles son los personajes negros que se refieren en el Antiguo Testamento? Pero antes, si te está gustando este video, dale un me gusta, compártelo y suscríbete para que recibas más videos edificantes como este para tu vida espiritual. Uno de los ríos del Edén corría alrededor de toda la tierra de Cus y otro rodeaba la tierra de Javila, que producía oro, onix y bedelio, como lo vemos en Génesis capítulo 2 versículos 10 al 13. Estos productos se encontraban en la antigüedad principalmente en la zona que hoy se conoce como Sudán. Si los ríos Tigris y Éufrates están ubicados en Babilonia, entonces hay buenas razones para creer que parte del Edén se encontraba en África. Hoy en día las investigaciones han encontrado que los restos humanos más antiguos también pueden remontarse a África. Agar, la concubina egipcia de Abraham, bien puede haber tenido ascendencia del sur de Egipto, y ella es la única de todos los personajes bíblicos que le da un nombre a Dios en Génesis capítulo 16 versículo 13. Como Abraham, ella se encuentra con Dios en forma de ángel y se le da la promesa de que su descendencia se convertiría en una gran nación en Génesis capítulo 21 versículo 18. La esposa cusita de Moisés despertó los amargos celos de su hermana Miriam en Números capítulo 12 versículo 11 al 16. Curiosamente, Miriam, que está resentida con su cuñada negra, se vuelve blanca de lepra hasta que mejora su conducta. Si esta esposa susita era Séfora, entonces el suegro de Moisés es el sacerdote Jetro, quien instituyó los patrones judiciales, administrativos y de sacrificios de Israel, como se lee en Éxodo capítulo 18, versículos 1 al 27. Él y su familia habían recibido al exiliado Moisés durante los 40 años que Moisés fue pastor en el Sinaí. Séfora había comprendido la importancia de la circuncisión y realizó el ritual en sus hijos en Éxodo capítulo 18, versículos 1 al 27. Cuando los israelitas se establecieron en la tierra de Canaán, había africanos entre ellos. Es posible que algunos hayan abandonado Egipto junto con los israelitas en el momento del Éxodo. Otros vinieron con invasores militares, que aparece en el Primero de Reyes capítulo 14, número 25 al 28. Segundo de Crónicas, capítulo 12, versículos 2 al 3 y capítulo 14, versículos 9 al 15.
así como en el capítulo 16, versículo 8. Al parecer se creó una colonia etíope en Gerar como amortiguador entre Egipto y Judá. Así los etíopes se convirtieron en residentes permanentes en Palestina, permaneciendo allí hasta la época de Ezequías, aproximadamente 715 a 685 a.C. En consecuencia, leemos en Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 39 al 40, y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados, y hallaron gruesos y buenos pastos y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Además, un grupo de filisteos y árabes se asentaron cerca de los etíopes, como se lee en Segundo de Crónicas, capítulo 21, versículo 16. Las personas de ascendencia africana parecen haber asumido un papel activo en la vida social y política de Israel. La novia en Cantar de los Cantares es negra y hermosa, como dice Cantares capítulo 1, versículo 5. Un cusita que poseía tacto, discreción y una alta posición en la corte real apareció como un cortesano de confianza enviado para comunicarle a David la noticia de la muerte de Absalón en 2 de Samuel capítulo 18, versículos 19 al 32. Los africanos continuaron disfrutando del favor real, ya que Salomón se casó con una princesa egipcia, en Primero de Reyes, capítulo 9, versículos 16 y 24, Segundo de Crónicas, capítulo 8, versículo 11, y recibió a la reina de Saba, Primero de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 13, y Segundo de Crónicas, capítulo 9, versículos 1 al 2. Gobernó en los pueblos de piel oscura a ambos lados del Mar Rojo, y es posible que inicialmente haya venido a Salomón para negociar un tratado comercial con su creciente poder marítimo. Aunque lo puso a prueba con preguntas difíciles, al final le dijo todo lo que había en su corazón. Parece que en esta mujer negra, Salomón encontró un espíritu afín con quien podía conversar libremente. Independientemente de que esa relación fuera sexual o no, hay evidencia de que otras alianzas sí produjeron hijos. Sofonías, un descendiente de Ezequías, es llamado hijo de Cusi, y trae profecías especiales sobre Cus, como se lee en Sofonías capítulo 1, versículo 1 y capítulo 3, versículo 10. Jehudi, el cortesano enviado por Baruc para llevar el mensaje de Jeremías al rey Sedequías, parece haber tenido un antepasado cusita descrito en Jeremías capítulo 36, versículo 14. Fielmente Baruc se presenta ante el rey leyendo las palabras de Dios, mientras el rey corta el rollo y lo arroja al fuego, lo que sucede en Jeremías capítulo 36, versículos 21 y 23. Ebed-Melech, un consejero confidencial del rey, es identificado como cusita 4 veces en Jeremías capítulo 38, versículos 7, versículo 10 y versículo 12, así como en el capítulo 39, versículo 16. Creyendo que Jeremías estaba llevando la voz auténtica de Dios a Judá, Ebed-Melech arriesgó su vida para rescatar al profeta de la cisterna y asegurarle una audiencia con el rey. Jeremías elogia la fe del cortesano en Jeremías capítulo 39, versículos 15 al 18, y le proclama un pacto especial de protección de Dios. Cuando los faraones cusitas gobernaron Egipto, contrajeron alianzas militares tanto con Israel como con Judá, especialmente durante la época de la 24 dinastía o cusita. Sabacho 716 a 701 a.C., llamado So, en Segundo de Reyes capítulo 17, versículo 4, contrajo alianza contra Asiria con Oseas, rey de Israel, mientras que Tiraca 690 a 664 a.C. acudió en ayuda de Ezequías cuando Jerusalén fue sitiada en Segundo de Reyes capítulo 19 versículos 9 y en Isaías capítulo 37 versículo 9. Las estatuillas mortuorias de Tiraca revelan claramente sus rasgos africanos y su enorme estatua todavía se eleva sobre el gran complejo de templos de Karnak. ¿Y qué encontramos en el Nuevo Testamento? El reino de Cus sigue desempeñando un papel en el Nuevo Testamento, donde leemos sobre la conversión del tesorero etíope de Candace en Hechos capítulo 8 versículos 26 al 39. Candace era el título real de la reina madre de Nubia, una poderosa nación africana ubicada principalmente en lo que hoy es Sudán y Etiopía. En la corte se hablaba griego, por lo que el chambelán no habría tenido problemas para leer una versión de los 70 del profeta Isaías, y Felipe, un judío de habla griega, fácilmente le habría comunicado el evangelio. Fue Candace quien ejerció el verdadero poder político y militar desde su ciudad capital de Meroe, mientras que su hijo sirvió como testaferro religioso. La madre real
hizo obsequios a las deidades en nombre del reino y es posible que haya enviado a su chambelán con un obsequio a Jerusalén. Las artes de la civilización florecieron en un alto nivel en todo su reino y 2 veces sus fuerzas se enfrentaron al ejército romano en batalla. Más al norte se encontraba Cirene, capital de la provincia romana cirenaica. La ciudad era famosa por sus 3 escuelas de filosofía y por sus hijos nativos que sobresalían en medicina, matemáticas, retórica y literatura. Quizá el más ilustre de ellos fue el astrónomo Erastóstenes, quien aproximadamente en el año 200 a.C. calculó la circunferencia de la Tierra con notable precisión. No menos brillante fue el poeta helenístico Calímaco, quien llegó a ser director de la Biblioteca de Alejandría y adquirió una reputación asombrosa por la versatilidad de sus aptitudes. Los atletas de Cirene se destacaron en las competiciones olímpicas, especialmente en las carreras de carros de caballos. Los barcos transportaban maíz, aceite y lana de los fértiles campos de Cirene, así como un anticonceptivo conocido como silfio, muy buscado en Roma. Cirene mantuvo el monopolio de la hierba hasta que se extinguió debido a la sobreexplotación aproximadamente en el año 200 después de Cristo. Había estrechos vínculos con Jerusalén. Es posible que Simón de Cirene se sintiera impresionado por llevar la cruz de Jesús cuando vino como judío devoto a realizar una visita pascual a Jerusalén. Al parecer, se hizo creyente y sus hijos eran conocidos en la comunidad cristiana como se lee en Marcos capítulo 15 versículo 21 y Romanos capítulo 16 versículo 13. Aunque una sinagoga africana, la de los cireneos y alejandrinos, fue la primera en oponerse a la predicación de Esteban en Hechos capítulo 6 versículo 9, otros nativos de Cirene se convirtieron en los primeros seguidores del cristianismo y llevaron las buenas nuevas a Chipre, lo que se encuentra en Hechos capítulo 11 versículos 19 al 26. Desde allí, los cireneos y chipriotas viajaron a Antioquía e innovaron en un enfoque evangelístico para los griegos no judíos. Esta acción revolucionaria llamó la atención del Concilio de Jerusalén y Bernabé fue enviado a evaluar este nuevo acontecimiento. Convencido de la autenticidad de la misión, Bernabé elaboró una estrategia con los líderes y fue a Tarso en busca de Pablo. La implementación del sueño de los africanos requería la participación de un grupo de trabajo multinacional y multicultural. Mientras la iglesia de Antioquía oraba, escudriñaba las escrituras y elaboraba estrategias durante todo un año, se desarrolló un núcleo de líderes. De los 5 nombrados, 2 son africanos, Lucio de Cirene y Simón llamado el Negro, que leemos en Hechos capítulo 13 versículos 1 al 2. Una vez más, las traducciones nos informan que Níger en latín significa negro y bien podría ser nada menos que Simón de Cirene. La agencia misionera fue en gran parte iniciada, diseñada, promovida y dirigida por africanos. La historia de Hechos nos dice que Pablo y Bernabé fueron enviados rápidamente a Chipre, hogar de algunos miembros de la comunidad de Antioquía, como lo vemos en Hechos capítulo 13 versículos 4 al 12, pero la evidencia arqueológica nos habla de la llegada del evangelio a Cirene. A finales del siglo I después de Cristo había entierros cristianos dentro del cementerio judío de Cirene. La historia de los negros en la Biblia nos muestra cómo Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. La salvación a través de Jesucristo es para todas las razas y la voluntad de Dios es lo que afirma en Apocalipsis 14 versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que según la voluntad de Dios, nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. Y si aún no has depositado tu fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, queremos que hoy sea el día de tu salvación. Haz clic en la pantalla que ves ahora para que sepas cómo hacer parte de la familia de Dios.